Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Do you remember? Elige bien tu centro, la mejor clínica para tu tratamiento. En Centro Médico Ellín llevamos más de 20 años poniendo a tu servicio los mejores profesionales médicos y la tecnología más avanzada. Recuerda que en Centro Médico Ellín disponemos del mejor equipo de diagnóstico con resonancia magnética abierta, rayos X, electromiografías. También disponemos de gimnasio de rehabilitación totalmente equipado con la mejor técnica invasiva como es el EPTE. Centro Médico Ellín. En precio y experiencia no tenemos competencia. Si nos necesitas, en Ellín nos tienes en calle Cerdá Martí 12 y en Tobarra, Avenida de la Constitución 20. También en nuestra web y Facebook. Centro Médico Ellín te ofrece de lunes a viernes los desayunos de Solo Radio. Un programa donde hablamos de todo y de todos. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Buenos días, saludos cordiales, ¿qué tal? ¿Cómo están? 37 minutos son los que pasan de las 8 de la mañana. Es la edición correspondiente al día 6 de junio de 2018, miércoles para más señas. Saludo cordial de José Aurelio Martínez, un placer como siempre. Les digo buenos días porque en directo estamos, como digo, 37 sobre las 8, pero también les tengo que saludar con esa fórmula de buenas tardes, porque puede ser también que estén escuchando la repetición íntegra que de este espacio les ofrecemos justo después del informativo central Primera Plana, y esto es pues en torno a las 2 y poquitos minutos de la tarde, con lo cual buenas tardes también, o cualquier otra forma de saludarles si lo que han hecho ha sido descargar este programa de nuestra web en ellinsoloradio.com a tu entera disposición. Son los desayunos de Solo Radio, un programa de los servicios informativos de esta casa que tienen una máxima y es hablar de todo y de todos. Y hay tiempo para hablar de todo, claro que sí. Comenzábamos la semana con todo lo importante que en el mundo del deporte, y en este caso centrado un poquito más en el mundo de las palomas o palomos deportivos. Como saben, a lo largo de esta semana sabremos dónde definitivamente se va a celebrar esa competición que nos trae un poco ahí con los nervios de punta, ¿no? Saber si la sede será, Ellín seguro, o la pedanía de Iso o la pedanía de Gramón. Es la duda que todavía nos queda y, como digo, la vamos a subsanar pues dentro de unos cuantos días, este próximo fin de semana. Ayer nuestros representantes políticos, como es habitual, cada martes acuden a nuestra cita y, pues charlábamos de temas importantes relacionados, lógicamente, con la ciudad y con temas a nivel nacional que también nos atañen de forma importante y directa, como es ese cambio en la presidencia de nuestro país, que fue un tema de los muchos que se trataron en el día de ayer. Y hoy les proponemos un programa también muy interesante. Mira que tenía ganas, porque lo pasamos tan bien en las ocasiones que hemos tenido oportunidad de compartir los desayunos con la invitada de hoy, que yo estaba deseando volver a tener otro programa con ella. Y mira por dónde, pues teníamos la excusa perfecta. El día 9 de junio es el día de los archivos. Y qué mejor que celebrarlo con nuestra archivera municipal, con la archivera mayor del reino, Beatriz Esteban. Muy buenos días. Buenos días, José Aurelio, buenos días a todos. Qué ganas de verdad tenía de tenerte otra vez sentada aquí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante, sin duda, la conversación, aunque tendremos que retomar algunos temas que hemos hablado en esas otras charlas, en esos desayunos, porque ya hace ya mucho tiempo, y tenemos que ponernos un poquito al día y comenzar casi de cero. Sí, mira, para esto es siempre buena ocasión celebrar el Día de los Archivos, es verdad, para hablar de archivos. Efectivamente. Porque si no, se van pasando los días, en el día a día, el trabajo, las urgencias, lo que va antes y bueno, pues así nos paramos un poquito, recopilamos y
hablamos de los archivos. Mira que yo creo poco en esto de los días, el Día Mundial Sí. de no sé qué, el Día Mundial de no Sí, sé cuánto. sí. Creo poco en esto porque algunas veces ya suena zacachondeo, ¿no? Sí. Pero mira, tienes razón, en este caso, aunque sea solamente la excusa... Es la excusa realmente. Pues nos viene bien. Exacto. Es un día en el que dices, venga, vamos a dedicarnos nada más que a la difusión de lo que hacemos para que se comprenda, porque muchas veces lo que nos falla es explicarle a la gente a qué nos dedicamos. Ujú. Entonces, para eso sirve un día de los archivos, para decir qué son los archivos, qué son los archiveros, qué documentos son los que se custodian en los archivos y, bueno, pues un poco ir sensibilizando a la gente, que vaya calando y que se vaya sabiendo simplemente Ujú. que Muy bien. existe, como Teruel y Soria, existe, ¿no? Bueno, voy a recordar a los oyentes que aunque Beatriz está sentada aquí como invitada de honor hoy en el programa, invitados son todos nuestros oyentes. Y si quieren participar, pues no sé, si quieren proponernos algún tema para Sí. tratar esta mañana, si quieren participar, pues haciendo alguna pregunta a Beatriz, si, no sé, lo que les apetezca, pueden hacerlo. Ya saben que pueden hacerlo a través del correo electrónico participaellín@soloradio.es. Repito, participaellín@soloradio.es, o también en directo para que escuchemos su voz a través del teléfono 967 30 53 21. 967 30 53 21. Bueno, la primera pregunta yo creo que es la más obvia. Dirán incluso, ojo, pues vaya forma de comenzar una entrevista, que esto es de primero de entrevista, de primero de entrevista. Beatriz, ¿qué es el archivo municipal? Sí, está bien. Vamos a empezar por ahí, siempre. Yo no me canso de repetirlo y mira que repito muchas veces, para que la gente se haga una idea de que Ellín está lleno de archivos. Va a decir, ¡hala, qué exagerada! No. Los archivos están en todas partes. Lo que pasa que son algo un poquito invisible. Pues vamos a ver, si la gente va al médico, va al hospital, en el hospital tienen los archivos, las historias clínicas. Si uno se casa en la parroquia de la Asunción, pues está su nombre en los archivos parroquiales. Si va al juzgado o está en el registro civil, está en los archivos de los juzgados. Bueno, pues están en los archivos de los bancos. Se ha pedido un préstamo, tiene una hipoteca. Estamos registrados porque los archivos no son ni más ni menos que reunir la documentación en el día a día de las funciones que desempeña un organismo, una persona, una institución. Entonces, en mi caso yo trabajo en el archivo municipal, que es el del ayuntamiento. Es decir, las oficinas producen en el día a día, nos acercamos al ayuntamiento, oye, que me quiero empadronar, oye, que quiero pedir una licencia de obras, oye, que me han sacado de los planes de empleo y me van a contratar. Pues toda esa documentación que se genera en el día a día es lo que luego va a formar parte del archivo. Uh-huh. Lo que pasa que luego tiene un recorrido. Esa documentación va pasando el tiempo y hay algunos documentos que decidimos que los vamos a conservar y otros, como el ticket del supermercado, que dices, mira, ya no me sirve para nada, lo tiro al cubo. Vale, pues tenemos que eliminar documentación, hombre, de manera controlada, porque, en fin, está penado en el Código Civil destruir documentación, no se puede eliminar así como así, se hacen eliminaciones controladas. Tenemos además una comisión superior calificadora, que es la que nos dice qué es lo que se puede eliminar y qué es lo que no, y después de estos años que se van pasando y de que hemos eliminado lo que ya no va a tener valor a futuro, pues nos quedamos con lo bonito, nos quedamos con lo esencial, nos quedamos con la documentación que se convierte en histórica. Entonces nos quedamos pues con los libros de actas, los proyectos de obras, los contratos, las escrituras, documentación, en fin, pensar cada uno en vuestra casa lo que no tiraríais al cubo la escritura de propiedad de tu casa. Pues el ayuntamiento tampoco, lo tiene que tener además organizado y accesible para que cualquiera que quiera venir, o tanto las oficinas porque lo necesitan para su gestión del día a día, como un investigador que quiera hacer un estudio sobre los franciscanos, pues después de 150 años hayamos conservado ese documento y lo pongamos a disposición. Entonces, básicamente, los archivos municipales tenemos esos dos perfiles: la parte administrativa, de ayudar en la gestión del día a día,
tanto a la administración como a los ciudadanos que vienen cada día, pues porque uno tiene necesidad de recuperar su contrato, de saber del padrón, de saber de una licencia de obras, pues tanto a la administración como a los ciudadanos en el día a día, como para la cultura y la investigación en el futuro. Entonces, la pregunta que me suelen hacer casi siempre es, bueno, ¿y entonces desde cuándo tenemos documentos en este archivo? Bueno, pues el más antiguo que tenemos es del año 1559. Ese es el más antiguo, de todos los que tenemos. Tuvimos otros, porque en los inventarios antiguos de los archiveros, que este ayuntamiento tuvo archivero en el siglo XIX también, o sea que, pues en esos inventarios consta cuando Ellín tenía sus privilegios de los Reyes Católicos, cuando Ellín tenía sus libros de actas de pleno desde el siglo XVI, pero de todo eso no ha quedado nada. Cuando yo vine a trabajar aquí, pues en el año 2005, claro, tuve que hacer un repaso a ese inventario, a ver lo que teníamos, a ver lo que no teníamos, y realmente qué pena, se ha perdido toda esa documentación del siglo XVI, XVII, XVIII. No hay nada de todo eso en el archivo. No se sabe muy bien si se quemó, si se vendió, El caso es que no existe hoy, lo hemos perdido. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que claro, cuando ahora se van a hacer los estudios históricos y hay que tirar de estas fuentes documentales, que son fuentes de información primaria original, pues nos encontramos con tal vacío que, en fin, da lugar a que se inventen muchas cosas que no son. Sí, que luego no cuadran. Así que básicamente se trata de eso, de que la documentación que hoy es administrativa la tenemos que conservar, la tenemos que guardar, tenemos que ver qué es lo esencial, qué es lo importante, qué es lo que va a tener un valor histórico y guardarlo pues todo el tiempo que podamos. Que lo dice la Constitución. No es que esté entre los derechos fundamentales de las personas, pero sí es uno de los derechos que se recogen en la Constitución. Mira, os lo voy a leer porque es una cosa, en fin, que a mí me gusta recordar el artículo 46 de la Constitución, porque dice: los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. Porque tengo que recordar que los documentos son patrimonio desde el mismo momento en el que se crean. O sea, tú, José Aurelio, vas esta mañana con tu solicitud al ayuntamiento, la metes por el registro y automáticamente se acaba de convertir en patrimonio. Desde la entrada por el registro de cualquier documento, eso es patrimonio y además de todos. Los archivos no son de los archiveros, ¿vale? Los archivos son un servicio público municipal a disposición de toda la ciudadanía. Y eso lo tienes muy claro, aunque lo trates como tuyo propio, ¿eh? Bueno, porque, a ver, lo hemos dicho ya en alguna ocasión, y además me consta que no pienso solamente yo así, que hay muchas personas más que piensan como yo, sobre todo pues aquellas que han tenido oportunidad de conocerte, que lo que deja muy claro es que tienes una vocación por tu trabajo tremenda, ¿eh? Y que te interesa y te importa este archivo municipal de Ellín como si fuera tuyo propio. Y bueno, pues se nota en la forma de trabajar y en la forma de vivirlo, y hay una sensación que, como digo, seguro no tengo yo solo, y es que bueno, pues no tenía prácticamente importancia el archivo de Ellín, bueno, pues que era simplemente pues ahí un departamento del ayuntamiento, porque tenía que estar por obligación, hasta que realmente te pones a trabajar ahí y nos abres las puertas de un mundo maravilloso que es nuestra historia a través del archivo, y esto te lo tenemos que agradecer siempre. Bueno, se me van a poner así los pelillos de punta, hombre, yo te lo agradezco. Si fueras ellinera de nacimiento, que bueno, ellinera eres, todo lo que te quieras sentir ellinera lo eres y con creces,
pues igual no habría que agradecerte nada, porque al fin y al cabo estás trabajando por lo tuyo, ¿no? Pero venir de fuera y vivir con esa pasión que vives tú, nuestra historia, la historia de Jin, mucho más que muchos sellineros, porque yo, me dices ahí que esto a mí me enfada muchísimo, que se ha perdido documentación y demás y tal, y yo te tengo que decir, históricamente en Jin ha habido auténticos bandidos en todas las épocas, además sin caballo ni nada de esto, bandidos, ¿no? De llevarse cosas porque prefiero tenerla en mi casa de campo a que esté donde tiene que estar, ¿no? Y me duele muchísimo, y sé que a ti te duele igual, aunque no seas sellinera. Sí, realmente es que mira, como es un poco extraño esto del trabajo de ser archivero, lo llevamos incluido, la vocación va incluido en lo de ser archivero. No conozco a ningún archivero de ningún pueblo. Mira, hace la semana pasada hemos tenido un encuentro en Tarancón. Hacemos anualmente un encuentro de todos los archiveros de Castilla-La Mancha, pues una vez en Toledo, en Daimiel, bueno, pues esta vez en Tarancón. Y yo no conozco a nadie, sean o no sean del pueblo, que siendo archiveros no vivan la historia, porque es que está íntimamente relacionado. Las fuentes con las que nosotros trabajamos, le llamamos fuentes a estos recursos documentales, pues están tan en conexión con la historia que, claro, tú estás en una posición en la que un día te viene uno y te pregunta por el sexenio revolucionario, otra viene otro día, te pregunta por la guerra civil, viene otro día y te pregunta por la arquitectura, viene otro día y te pregunta... Y en realidad estás compartiendo y te estás nutriendo, te estás alimentando de todo lo que esos investigadores vienen también a buscar. Y claro, no nos podemos desligar de eso. Entonces ya te digo, seas o no seas del pueblo donde trabajas, si eres archivero, estás en conexión directa con la historia y con el patrimonio. Y eso lo vivimos todos. Entonces, nada, pues yo velo por lo que tengo, que es el Archivo Municipal de Jin, pues defiendo el Archivo Municipal de Jin y defiendo que tengamos las mejores condiciones posibles para que se conserve lo mejor posible lo que tenemos que guardar. O sea, hay que guardar lo que hay que guardar bien, en buenas condiciones, y hay que eliminar lo que no nos sirva para nada, que llevar ese control. Beatriz, ¿y habrá cambiado un poco el criterio de lo que hay que...? Porque claro, vamos a ver, antes, estamos hablando de años atrás, a ver, pues guardar documentos era guardar documentos tal cual, ¿no? O meterlos en una caja o guardarlos en un lugar determinado, con lo cual el espacio necesario era enorme, ¿no? Claro. Era enorme. Ahora, bueno, todo se simplifica, la cantidad de miles y miles y millones de documentos que podemos meter en un pendrive así de pequeñito, ¿no? Sí. ¿Ha cambiado el criterio de guardar documentos o no? Verás, pues no. No ha cambiado. Mira lo que sucede. Lo que ha cambiado ha sido el soporte, ¿vale? Hubo un momento en el que la humanidad escribió en piedra. Claro. Tienes las piedras romanas, ¿vale? Imaginaros los documentos que tenemos ahora escrito en piedra. Sería una cosa inviable. O escrito sobre pergamino, que es una piel curtida, pues la de vacas que había que matar para curtir una piel. Inviable del todo. Pues empezamos con el papel, pero estamos en un punto en el que también es inviable utilizar papel. Pasamos al soporte electrónico, pero es un soporte en el que todavía no hemos cambiado la estructura de lo que es el documento. El documento sigue siendo el mismo, ¿vale? Se cambia la materialidad, pero igualmente nos vamos a relacionar con la administración a través de la administración electrónica. Estamos obligados a crear documentos electrónicos, los llevamos creando ya en el Ayuntamiento de Jin bastante tiempo, pero el trabajo de los archiveros lo tenemos que hacer igual, porque resulta que estamos convirtiendo los ordenadores y los programas informáticos en almacenes de documentos. Igual que antes eran almacenes de documentos en papel, pues ahora son almacenes de documentos electrónicos. Y alguien tiene que poner orden en ese almacén. Porque solo pensar en vuestros ordenadores personales en casa. ¿Cuántas fotografías acumuláis que no valen para nada, que están borrosas, que ni se ven, que hay que eliminar en algún momento? Porque la gente me dice, bueno, pero ahora no ocupa espacio, como tú has dicho, porque lo llevas en un pendrive. Falso. Falso. Te das cuenta en tu propio móvil que si sigues actualizando las aplicaciones te peta, ya no te caben más, y no, llega un momento en que no te caben más fotos. Ocupa espacio, claro que ocupa. Ocupan megas, gigas, teras y petabytes y no sé cómo se llaman ya. O sea, ocupa muchísimo. Lo que pasa que no es lo mismo un servidor
que una casa, un almacén, una nave, y vas necesitando un silo para meter, ¿vale? Entonces, lo que sí que creo es que estamos en el fin de un ciclo. Fin del ciclo papel. Se terminó. Y afortunadamente que se ha terminado. Porque es que nos quedamos sin la Amazonía, vamos. Aquí venga a talar bosques y bosques. Lo que no hemos cambiado ha sido la mentalidad de la estructura del documento. Y si tú te tienes que dirigir hoy al ayuntamiento a pedir cualquier cosa, aunque no lo utilices en papel, igualmente tienes una estructura que tienes que decir unos campos. ¿Quién eres? Soy Beatriz Esteban, expongo que necesito, que me quiero presentar aquí, que va a haber una oposición de administrativo y me quiero presentar, y entonces adjunto el documento del título y es igual, el esquema es igual. Hemos cambiado la materialidad, el soporte. ¿Dónde viene el trabajo del archivero? Pues mira, hemos mejorado muchísimo con la administración electrónica. Menos mal, porque ahora, vamos a ver, antes nosotros teníamos que clasificar y ordenar los documentos al final cuando llegaba a nuestras manos. Y lo de todos, que si aquí vamos a poner 250 funcionarios, pues al final búscate la vida para ver lo que ha producido cada uno, cómo lo ha querido clasificar, cómo lo tenemos que ordenar, vale. Ahora, con la administración electrónica, uno de los requisitos fundamentales es que se tienen que clasificar en origen. Y cada uno, cuando va a empezar un expediente electrónico, tiene que decir qué es lo que está gestionando. Entonces, si yo tengo un expediente de responsabilidad patrimonial, si no le marco lo primero la casillita en el programa informático, no me deja seguir. Con lo cual, ya nos lo están clasificando en origen. No tenemos que imaginar tanto. Uh-huh. Esa parte la tenemos solucionada. Y después va a venir ahora mismo estamos en un sistema de gestión electrónica, y ese sistema de gestión, como ahora tenemos las cajitas y los documentos en las oficinas, están gestionando en las oficinas, nos lo van a tener que pasar al archivo. Pues en lugar de llamarse archivo, le llamamos archive al final, y ese archivo electrónico es el que va a recoger la documentación que nos van a transferir las oficinas, por lo que decíamos de que todo se llena. El programa de gestión necesita vaciarse y necesitamos pasarlo a un archivo electrónico. El miedo que tenemos es que, como estamos ahora en esta transición, pues a los archiveros nos queda la duda de si electrónicamente vamos a ser capaces de conservar igual que hemos conservado en papel, porque un papel dura 500 años. Claro. Pero cuando le dices a la gente, en el pendrive no guardes, que es que se te puede ir en 1 año, 2 años, con nada. Lo acabas de decir, con un simple teléfono móvil, la de fotografías y cosas que tenemos ahí, de la noche a la mañana el teléfono no lo enciendes y no funciona, y dices, ¿qué pasa? Dios mío, lo que he perdido yo aquí. Exacto. He perdido media vida. Claro, fotos, pues imaginaros, se te funde un disco duro de un ordenador, pues si se te funde un servidor, pues vas escalando en la progresión del peligro. Cuanta más información tengas guardada pues se toman medidas de seguridad, y yo estoy segura de que a la larga esto lo tendremos superado. Pero ahora mismo tenemos un poquito ese miedo de cómo será la conservación en el futuro. Nos preocupan los cambios de formato. Mira, hoy hay tantos cientos y miles de programas que cada uno, no solo los de ofimática, no solo los procesadores de texto, es que formatos de fotografía, formatos de vídeo, formatos para planos, programas de diseño, y cada uno tiene su extensión. Pues no sabemos cómo vamos a tener que guardar ese software y ese hardware para que luego a futuro podamos recuperar eso. ¿No os ha pasado también alguna vez que teníais un documento que hicisteis en un Word que es una versión que ahora ya ni la puedes abrir? Pues eso es lo que nos preocupa, que esos documentos tengan un formato que se puedan abrir en el futuro y que vayan acompañados, por supuesto, le exigimos unas cuestiones de integridad y de autenticidad que deben de cumplir. Un documento electrónico que no se pueda modificar, que si tiene mi firma incrustada, pues mi firma sea válida en el futuro también, y que si tiene unos metadatos que llamamos, que son los metadatos son datos sobre los datos, es decir, en qué fecha se ha creado, qué oficina lo ha creado, en qué el sello del tiempo, todas esas cosas, porque se nos conserve a futuro todos esos datos juntos. Entonces, ya te digo,
Seguimos haciendo las mismas tareas, pero ha cambiado los soportes. Ahora vamos a necesitar servidores en lugar de depósitos. Pero en esta terminación de ciclo lo que tenemos que tener claro es precisamente pues que en EGIN este ciclo se va a terminar en el siglo XXI y tendremos el papel que tenemos desde el siglo XVI hasta el XXI, de ahí se terminó. En el 22 dirán, mira, pues alrededor del año 2020 se acabó el papel en EGIN. Aunque todo eso lo tengamos digitalizado también. Por supuesto, y, por supuesto. Bien guardadito en datos, que se dice. Eso es. Bueno, a ver, que igual no ha quedado claro. Una cosa son los documentos electrónicos que estamos ya generando ahora mismo, que ya se crean con formato electrónico, y otra cosa es todo lo que tenemos en papel, que lo podemos digitalizar. Pero lo podemos digitalizar para ponerlo a disposición de la gente. Eso es. ¿Vale? Lo que no quiere decir es que esa documentación, yo este año, por primera vez, hemos empezado con un proyecto de digitalización que yo espero que los presupuestos de los siguientes años se continúe con una partida de digitalización para el archivo y vamos a digitalizar los libros de actas de pleno desde el primero que tenemos del año 1864. Entonces, esa digitalización se hace por motivos de conservación precisamente para no tener que manipular los libros y para tener mayor difusión. Que un día yo tenga también una partida y podamos hacer una página web y un repositorio preciosos donde entre la gente y donde la gente consulte ahí todos los libros de actas del Pleno. ¿Eso quiere decir que porque lo tengamos digitalizado y disponible en línea en el ordenador vayamos a tirar los libros de actas de pleno en papel? Nunca, jamás de los jamases. Hombre, que va. No se puede. Menos. Entonces, el papel que tenemos hoy, como os he dicho que ya hemos separado el grano de la paja, eso no se puede tirar. Ese espacio físico lo seguimos necesitando. El papel que hay hoy lo vamos a guardar porque es que además es historia. Hemos cambiado ya de soporte y, como os digo, es historia y es patrimonio. Eso... y es tiene que quedar ahí. Y es importantísimo. Hay que tener en cuenta para que nos demos cuenta realmente de lo importante que es la labor que realizáis los archiveros. Porque que en momentos de la historia, quizás ahora no sea la situación, lógicamente, pero en momentos de la historia había guerras que lo primero que intentaban era precisamente borrar toda esa historia a través de los archivos. Hace poquito, viendo una película, me acordé de ti, lógicamente. Era la película, que no sé si la habrán visto muchos de nuestros oyentes, Ágora, que habla de la biblioteca de Alejandría, donde un simple cambio en la forma de pensar en el plano religioso pues hace acabar con toda la sabiduría del momento, ¿no? Sí. De todo lo que muchas cosas lógicamente no se acercaban ni a la realidad, ni por... Pero bueno, era lo que hasta el momento el ser humano había almacenado en cuanto a sabiduría, ¿no? Sí. Y simplemente un cambio en la forma de pensar, pero casi en las mismas religiones, ¿no? Claro. Hace que el primer acto de intentar machacar al otro sea acabar con esa historia, ¿no? Sí. Me acordé de ti, fíjate. Pero no sucede o sucedió a lo largo de la historia, sucede hoy también. En todas las guerras hay sitios estratégicos, empezando por lo más grave de todo, cuando empiezan las violaciones de los derechos humanos, violaciones de las mujeres, violaciones de todo tipo. Y dentro de esas violaciones de los derechos humanos contemplamos ya la destrucción de documentos, porque lo que están impidiendo a la gente es reconstruir los propios derechos ciudadanos, porque los documentos son también, aparte de memoria histórica, aparte de patrimonio, son también reflejo de unos derechos ciudadanos. Imagínate que tú presentas este año la declaración de la renta y viene alguien y te dice que no lo has presentado, tienes que volver a pagar. Y dices, oiga usted, que tengo aquí mi resguardo, yo la presenté. Esos resguardos de todo lo que haces son los derechos ciudadanos, que para eso se mantienen, archivos, vamos a ver... imaginaros en países con dictaduras, pues por ejemplo Guatemala hace poco que ha recuperado sus archivos nacionales también, porque están los archivos de las dictaduras. Ahí la gente va a buscar a personas que han desaparecido. No nos tenemos que ir a Guatemala, sucedió en España, en fin, por eso son un objetivo militar muchas veces. En Irak ha sucedido.
y todo el patrimonio también. Es como querer eliminar el pasado, querer eliminar la memoria. Es decir, vamos a empezar ahora desde aquí sin constancia de nada de lo demás. Pues eso supone, en fin, quedarse sin memoria. Lo que tú has dicho, empezar de cero. El conocimiento que hubiera antes, fuera mejor o peor, ya era un conocimiento acumulado. Cada vez que lo hemos destruido, pues hemos tenido que empezar de cero. Esa es pues la desventaja de los sitios que pierden su patrimonio y pierden su historia. Que cada vez que alguien comienza con un asunto tiene que empezar de cero porque no tiene en qué basarse, y es un poco perder las raíces. Se pierden las raíces, se pierde mucho desde mi punto de vista. Y aquí estoy yo con la boca abierta escuchando a Beatriz. Ya les adelantaba que iba a ser, como siempre ha sido, una charla, una tertulia muy interesante. Beatriz, que no quiero entrar mucho en los temas personales, ¿no? Ya lo decía, que bueno, pues ella es ya de la familia, ¿no? Ella ya es ellinera, aunque no rechaza lógicamente su historia, como no podía ser una archivera. Por cierto, ¿te gusta que te digan archivera o no? Sí, claro, sí, de profesión archivera. Verás, ahora, con esto de la administración electrónica, pues hemos pasado a ser record managers, pero por eso. A mí me gusta más archivera. Bueno, pues eso, que no renuncia a su historia, lógicamente, pero ella ya es ellinera, porque además no solamente se queda en su trabajo, ¿no? Que, como digo, le apasiona y demuestra la vocación que tiene por ello, sino que te involucras en otros asuntos, aunque ya no quiero hablar mucho de lo personal, pero te involucras en otros muchos temas, ¿no? Relacionados con Ellín y la sociedad, ¿no? Y la actividad. Sí, especialmente, verás, porque, en fin, tengo debilidad o inclinación, no sé cómo le quieras llamar, pues por el patrimonio. Entonces, me involucro más en eso que, por ejemplo, en el ámbito deportivo. Si me dices, te veo más en determinadas cosas, claro, me puedes ver más por la Casa de la Cultura, o me puedes ver con el grupo del casco antiguo, que intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, pues poner un granito de arena para sensibilizar y concienciar de que es patrimonio también el casco antiguo. Es que creo que es una de las labores más importantes que hay que hacer. Antes de hacer grandes planes grandilocuentes y grandes, lo que hay que hacer es llegarle a la gente, que la gente entienda lo que tiene, explicarle que lo que tienen es valioso lo que tienen, y les tiene que gustar y lo tienen que cuidar. Y entonces, cuando hayamos conseguido esa primera fase de sensibilización, de concienciación, pues entonces ya podemos pensar en otro tipo de cosas. Pero de momento, pues claro, yo mi participación suele ser siempre por ahí, pues en el ámbito de la cultura, del patrimonio, en fin, colaborar en lo que se pueda por la defensa de lo que tenemos, arqueológico, escultórico, bueno, no sé, me han nombrado parte de la comisión del año zamorano y no sé en cuántos líos estoy metida, en muchos líos, pero a veces da un poquito la sensación de que no se ven los frutos. Son trabajos internos, son trabajos de tan poco a poco, de la gota. Yo digo, esto es la gota malaya, tiene que ir calando poquito a poco. Y a veces pues parece que dan ganas de tirar la toalla, decir, si es que esto no veo los resultados. Pero otras veces dices, no, sí, realmente se ven. Lo que pasa que los cambios de mentalidades, los cambios sociales, se producen a muy largo plazo. Entonces, ahora estamos en la sociedad de la inmediatez, de lo quiero todo, lo quiero ya, y lo quiero darle a la tecla que me pase ya, y claro, en los cambios sociales, en los cambios de hábitos, en los cambios de mentalidades, en las sensibilizaciones, todo eso hay que tener mucha paciencia porque es a muy largo plazo. Y luego nosotros, a ver, somos como somos, ¿no? Porque a mí me lo ha dicho mucha gente de fuera, que por lo que sea pues tiene que estar un tiempo conviviendo con nosotros, y algunas veces me dice, joder, es que no veas cómo sois los ellineros, ¿no? Entre otras muchas cosas, pues le quitáis importancia a todo lo vuestro, ¿no? Lo vuestro es que es como si no tuviera ningún tipo de interés para nada, ¿no? Creo. ¿A ti te ha pasado eso? Sí, lo creo. Tú, por el ejemplo que quizás estábamos... ahora estás más Perdona. habituada a estar entre nosotros, ¿no?
pero ¿a ti te pasaba eso al principio? ¿Lo notabas decir un poco, qué apatía, ¿no? Es que todo el mundo pasa de todo aquí en Ellín, ¿no? Sí, claro, sí. Lo sigo viendo ahora. Es como yo, hablando precisamente pues del casco, del conjunto histórico, yo decía, madre mía, pero ¿cómo no aprecian esto que tienen aquí, que es la maravilla, que no hay un casco igual en toda Castilla-La Mancha? Por las dimensiones que tiene, por la historia que tiene, digo, esto tenía que estar pues, como un pincel. Y casi la gente lo desdeña, lo desprecia, porque no, aquí pues, no puedes llegar con coche a meter las bolsas, no, porque en lugar de decir, vamos a ver, no puedo llegar con el coche del supermercado con la bolsa hasta la puerta, igual sí que puedo llegar hasta aquí, o puedo proponer que se abra precisamente un camino para compatibilizar esto. No, las quejas de esto es una basura, está todo lleno de basura. Bueno, ¿y por qué está lleno de basura? Que no han venido los marcianos a dejarla. ¿Será porque somos unos guarros? Digo yo, bueno. Si está lleno de basura y los marcianos no han venido a dejarla, pues será porque nosotros lo estamos. Entonces, si no se produce ese cambio de mentalidad, otro tipo de cuestiones que suceden, el dejar la casa, y dejar la casa, y dejar la casa, no se hacen escrituras, se heredan los nietos, eso se queda ahí, nadie viene a vivir, unos se han ido a vivir a Barcelona y otros a Valencia, la casa hasta que la casa se hunde, y cuando se hunde vamos al ayuntamiento a decir que se la damos al ayuntamiento. Pues no es correcto. Eso no es correcto. El ayuntamiento no puede asumir lo que de forma particular tenemos que asumir cada uno. Porque imaginaros la cantidad de casas cerradas que hay en Ellín. ¿Qué hace el ayuntamiento con todo eso? Es inviable, pensando que el ayuntamiento somos todos. Y no. Entonces, pues ya te digo, me daba bastante la sensación al principio de que no se valoraba ese patrimonio. Creo que sí que han cambiado un poquito las cosas y veo que hay gente que en distintos campos hace cosas y eso pues me agrada mucho. A mí pues me agradó mucho cuando el grupo de que están gestionando el Teatro Vitoria se hicieron cargo y pues podemos tener cine y podemos seguir disfrutando de un edificio que ya era el único cine que quedaba. En fin, una población como Ellín tiene que tener su cine y su teatro. Pues es una cosa que dices, anima a ver que sí que realmente hay gente que apuesta también por hacer cosas interesantes, por salvaguardar, por fomentar y por estar del lado de la cultura y del patrimonio. O sea que sí que veo qué cositas, sí. Ahora, por ejemplo, pues con lo de Zamorano veo también que hay un interés por salvaguardar un patrimonio que hay ahí que creo que va a ser muy interesante ponerlo en valor. Así que no es que diga he visto un cambio de 360 grados, pero sí veo más sensibilidad, sí veo más, en fin, más ganas de estar del lado de la cultura y del patrimonio, sí. Me alegra que digas eso. Porque además eres una persona, lógicamente, que estás todo el día, con ese tipo de personas. Estás siempre, por tu trabajo, en contacto, ¿no? Con, personas que pueda interesarles o no esto de lo que estamos hablando. Y que tú digas esto, que parece que se va encendiendo una lucecita y nos va importando un poquito más lo nuestro, es importante. Sí, bueno. Yo así lo creo, sí. Oye, pues mira, si no te importa, ya que has dicho precisamente, porque estoy en contacto con la gente que viene al archivo a hacer los estudios históricos y las investigaciones, pues te voy a decir, voy a hacer las presentaciones de los que van a participar en el Día de los Archivos el viernes, ¿vale? Venga, claro. Venga, pues mira, sabéis que el Día de los Archivos es el día 9 de junio, pero lo vamos a celebrar el 8. Entonces va a ser el viernes 8 de junio a partir de las 6 de la tarde en el MUS, en el Museo de la Semana Santa y Tamborada Rafael Sánchez Hortelano, ¿vale? Pues a las 6 de la tarde van a comenzar, van a ser 5 ponentes. Muy brevemente, en 15 o 20 minutos, nos van a dar unas pinceladas de lo último, de su desarrollo, de sus investigaciones, ¿vale? Va a comenzar
con prehistoria y arqueología Alexis Armengol, que ha hecho, bueno, lleva muchos años ya excavando, y ha participado, pues ha estado en los yacimientos en Cueva Blanca, en Cueva Negra, bueno, él nos lo va a contar muy bien. En qué consisten esas excavaciones, en qué consisten esos yacimientos arqueológicos. Bueno, evidentemente la arqueología se basa en restos, ¿vale? No en documentos. Sin embargo, sí hacen informes y memorias que se depositan en los archivos, que luego son consultados por otros. Lo que decíamos antes, de tener esa memoria y de guardarlo para los que vienen detrás, claro, ya partan de algo, ¿vale? No tengan que volver a empezar. Bien, pues a continuación va a venir Pedro Sánchez, nuestro amigo Pedro, que está siempre también del lado de la cultura del patrimonio, no solo en Ellín, sino en toda la comarca, porque bueno, pues él es de Albatana y siempre participa en todo lo que tiene que ver con la cultura de toda nuestra comarca. Y él va a hablar de la fuente, con el título Fuente y orígenes de Ellín. La fuente se refiere a la fuente principal. Daros cuenta de que el ser humano siempre ha tenido que estar donde está el agua. Requisito fundamental es que sin agua no hay vida. Entonces, el desarrollo de las primeras poblaciones en Ellín tuvieron que ser necesariamente en torno a las fuentes. Pues se va a hablar de esa fuente y esos orígenes de Ellín. Quizá nos dé alguna sorpresa porque pensamos siempre que los orígenes de aquí de Ellín ciudad los ponemos en relación con el Tolmo de Minateda. Eso hay que tomarlo con mucha precaución, nos lo va a explicar él muy bien. Pues después de Pedro Sánchez Jiménez, Jorge García Hermosa, que ha hecho un máster en patrimonio en la Politécnica de Cartagena, nos va a hablar sobre franciscanos. Entonces, él se ha documentado muy bien. Tenemos el convento de franciscanos desde el siglo XVI en Ellín, y desde comienzos del 17, desde 1601 o 1604, porque en cada fuente me dice una cosa, las clarisas, que son la rama femenina de los franciscanos. Bueno, pues desde entonces hasta hoy son unas instituciones pues que a lo largo de estos 400, 500 años han tenido un desarrollo muy importante en Ellín. Aparte de eso, pues evidentemente hablará del consabido problema de la titularidad del convento, de la desamortización del convento, y bueno, hasta llegar al momento hoy de ese convenio recientemente firmado que entre el obispado y el ayuntamiento, que esperemos que dé lugar a que se rehabilite cuanto antes, que se pongan de acuerdo las instancias necesarias y que desde luego es una de esas joyas que no podemos dejar perder. Vale, pues después de franciscanos, José Miguel Zafra Vidal, con el título Memoria de un camino, nos va a hablar del camino de las columnas. Otra de esas cosas que decías tú, José Aurelio, si es que lo tenemos ahí, no le hacemos caso. Pues es verdad. El camino de las columnas se podía poner en valor perfectísimamente, hacer una ruta, ir por ahí andando, igual que los que hacen la ruta del colesterol por la Gran Vía, pues se pueden hacer allí con unas vistas estupendas. El problema es que está muy deteriorado, muy degradado, pero no porque no sea un elemento que se puede sacar un rendimiento patrimonial y turístico importante, sino porque si lo limpiamos una vez y al día siguiente está todo sucio, si lo recogemos una vez y al día siguiente no queda nada, si ponemos unos paneles y al día siguiente se quitan, pues el problema lo tenemos los sellineros. No lo tiene el turismo, lo tenemos los sellineros, que tenemos que ver de cambiar estas mentalidades, ¿vale? Bueno, pues nos va a hablar de esta memoria de un camino, que creo que es muy bonita. Y por último, participa con nosotros también Antonio Callejas Gallar, que está ultimando el trabajo que se llama Evolución Urbana de la ciudad de Ellín, 1939-1979. Interesantísimo para conocer nuestro paisaje, para que cuando vayamos andando por las calles levantes también la vista y veas los edificios, veas las calles, veas cómo ha evolucionado Ellín. Se va a detener especialmente en todo lo que es la creación de la Gran Vía,
todo, o sea, cómo ha ido evolucionando Ellín a partir de los años 40, cómo se ha creado toda esta zona. Prácticamente hasta los años 40 teníamos hasta la plaza y poco más, hasta el Jardín Martínez Parras y poco más. Nos quedamos en la calle Macanaz. De la calle Macanaz para abajo, digamos que ha sido todo el desarrollo desde después de la guerra, de los años 40 y durante todo el siglo XX. Entonces, bueno, pues me parece muy interesante que así brevemente nos van a dar unas pinceladas en 15 o 20 minutos. Claro, pero eso es lo que estoy pensando. Vea, por cierto, que no sé quién ha hecho la selección de ponentes, pero Alexis, Pedro, Jorge, perdón, José Miguel y Antonio Callejas, vaya selección, ¿eh? Sí. Esto es un equipo ganador. Y lo que me llama la atención también, porque esto daría para una semana una ponencia cada uno. Justo. Hacerlo todo ahí Eso es. resumido, tanto que, sí, que será a pues partir de las porque 6 de la tarde. pretendemos que sea una pildorita muy pequeña para ver, vamos a pasar una encuesta para que nos diga la gente precisamente si esto le interesa o no le interesa, ¿vale? Y para que nos digan, en fin, no me ha gustado que lo hayáis puesto en viernes, no me ha gustado que sea a esa hora tan temprano, no me ha gustado que... Si la gente nos rellena esa pequeñita encuesta que vamos a dejar en las sillas, se lo vamos a agradecer mucho, porque vamos a poder mejorar lo que nos diga la gente. Y lo que pretendemos es eso. Si tú me dices, oye, es que de lo que yo he estado aquí, de lo que habéis expuesto esta tarde, yo quiero saber más, me he quedado con las ganas de saber más del camino de las columnas, de los franciscanos, de la fuente, de la prehistoria, de lo que sea, pues que nos lo haga saber y se programará. Porque lo que nos ha sucedido otras cosas es que se han programado cosas, yo no sé si por falta de difusión, que a veces sí pasa, que no le llega a la gente la información, si por falta de difusión o por falta de... porque han coincidido varias cosas, por lo que sea, pues nos hemos visto allí 10 personas y la verdad es que organizar cosas así cuando hay tan poca afluencia, pues se hace porque son 10 personas interesadas, ¿no? Pero parece que por respeto al ponente que pasa muchas horas en su casa preparándoselo, es como un poquito una falta de respeto. Yo me gusta que si invitas a alguien a que venga a dar una charla, vayamos a recibirle. Es como si invitas a alguien, bueno, a un concierto. Me ha pasado también haber ido a un concierto aquí donde han ido 20 personas. Vamos a ver que una persona ha estado ensayando en su casa, preparándoselo, dedicándole un tiempo, luego las cosas requieren de una movilización de recursos, de tal, entonces se hacen con el mayor de los cariños, la mayor de las ilusiones, pues esperas que haya una respuesta. Entonces, claro. Eso es, por ellos, por el ponente que viene y se lo prepara. Entonces hemos dicho, estas pildoritas pequeñitas, y si hay interés, que la gente nos lo haga saber que tiene ese interés y que nos diga, sí, mira, pero mejor los domingos por la mañana iríamos a escuchar una charla sobre franciscanos, pues ya está, yo voy y la programo. Y seguro que los ponentes están encantados también de repetir, porque es que saben de lo suyo, han hecho sus máster, sus TFM, sus trabajos de fin de curso, sus publicaciones sobre esto. Entonces, ahora mismo, son los que más saben sobre lo que van a hablar aquí. Así que da gusto siempre oír al que más sabe sobre su tema. Qué bien. Bueno, pues ya lo saben, el Día de los Archivos es el día 9, pero un día antes, el día 8, el viernes, bajo el título ¿Conoces Ellín? Pues estos especialistas nos van a hablar de todo esto que nos acaba de decir Beatriz en unas charlas, vamos, muy condensadas. Estamos hablando de 20 minutitos, como mucho media hora cada uno de ellos, con lo cual... Sí, no, 15 o 20 minutos, 15 o 20 no pueden llegar a media hora porque se nos iría mucho el tiempo. Lo que nos han hecho, yo ya tengo claro qué es lo que nos proponéis con esto, es dejarnos la miel en los labios, para que después esto se pueda ampliar. Lo tengo claro, con lo cual... Sí, bueno, es un poco el objetivo, realmente. Sí. ¿Hay alguna actividad más para celebrar el Día de los Archivos? Sí, y ya no digo aquí solo en Ellín, sino que alguna que te haya llamado la atención en otras localidades. Bueno, os voy a contar que a nivel de Castilla-La Mancha este año se ha decidido celebrar los 40 años de la Constitución, del 78 al 2018. Entonces, lo que hacemos siempre es colaborar los archivos histórico-provinciales de
Albacete, Guadalajara, Toledo, y después todos los archivos municipales, en fin, todos los archivos de Castilla-La Mancha. Proponemos un documento de nuestros archivos para hacer una exposición virtual. Estará disponible desde este mismo sábado. Yo creo que la vamos a tener ya colgada en el blog del archivo, ¿vale? Que es archivomunicipaldellín.blogspot.com, porque es una exposición virtual. Entonces, aunque la vamos a llevar el viernes también al MUS, pues en cuanto, ya os digo, en cuanto pueda, al día siguiente, el mismo sábado, la dejamos colgada, porque creo que puede ser muy interesante desde el punto de vista didáctico. Hay cartelería, hay prensa, hay fotografías, y al mismo tiempo que vamos enseñando los documentos que tenemos en los archivos, se ha ido haciendo una historia de cómo ha sido la transición y la aprobación de la Constitución. O sea que es una exposición virtual muy didáctica. ¿Con qué hemos colaborado nosotros? Pues con un telegrama. Sí, porque, como sabéis, años antes de tener la Constitución, Franco lo que hizo fue nombrar como príncipe de España a Juan Carlos, saltándose la sucesión dinástica, ¿no? Entonces, lo que hicieron los gobernadores civiles de la provincia en el año 69, le decían a todos los ayuntamientos: oiga usted que ha sido el nombramiento y pues usted debería de tratar esto en el pleno, o de mandarle un agradecimiento al rey, al príncipe o al caudillo, esos telegramas se han conservado en nuestro archivo. Y uno de esos telegramas son los que han puesto en la exposición. Mandamos varias cosas y han elegido uno. Bueno, pues lo podéis ver ahí. Ya os digo, junto con fotografías de los archivos históricos provincial de Toledo, de Guadalajara, junto con prensa, con cartelería, todas esas cosas, una exposición virtual muy interesante. Qué interesante, sí. Sí. Y luego, pues, el Instituto de Estudios Albacetenses nos ha dejado también unos roll-ups que son con fotografías de toda la provincia de Albacete, precisamente su patrimonio, porque el lema de este año era sobre el patrimonio, donde el pasado se encuentra con el futuro. Entonces queríamos que todo fuera alrededor del patrimonio. El patrimonio no es solo una herencia del pasado, es un recurso para nuestro futuro. ¿Vale? Entonces vamos a pensar que no lo guardamos solo por una nostalgia del pasado, sino que vamos a ver si eso que tenemos es realmente un recurso para nuestro futuro, para nuestro futuro también. Qué bien. Oye, pues cuánta actividad, ¿no? ¿Desde cuándo se celebra el Día de los Archivos? ¿Cuándo se instaura? Pues muy poquitos años se lleva celebrando, pero se celebra que se creó el Consejo Internacional en 1947. O sea, la creación de la institución fue hace mucho, pero yo que recuerde que llevo trabajando en esto de los archivos ya desde los años 90, pues no se celebraba. Del siglo pasado. Del siglo pasado, ya una va teniendo una edad, ya, del siglo pasado, bastante pasado. No lo celebrábamos. Yo creo que es a partir de los años 2000 en adelante. Se lleva muy poco tiempo haciendo, pero realmente el ICA, el Consejo Internacional de Archivos, nos propone unos lemas y nos da unos hashtags para que se muevan las redes sociales y para el Twitter, y nos facilita una cartelería, una serie de cosas para que realmente se promueva. Y recogen, sí, actividades. Casi todos los archivos hoy hacen un día de puertas abiertas, unas visitas guiadas. Nosotros, como lo hemos hecho otros años, pues por ir cambiando de actividad. Otros años, por ejemplo, hemos hecho enfocado a los estudios genealógicos. En fin, y estamos abiertos a que nos hagáis cualquier propuesta. Si el próximo año decís, pues yo lo que quiero es saber cómo organizar el archivo en mi casa, mis documentos, pues lo enfocamos, por ejemplo, a cómo te organizas tú en tu casa, cómo organizar tus facturas de la luz y del agua y tus datos en el ordenador, pues si queréis, hacia ahí. A eso yo no faltaría, me vendría muy bien. Sí. Me vendría muy bien. Oye, me falta una cosa por contaros. A ver, cuéntame. Verás, entre todos los líos que llevo, pues
colaboro también con la Concejalía de Mujer e Igualdad, ¿vale? Que se va a hacer una exposición, como el año pasado en la feria, se hizo una exposición que se titulaba Fuimos, Somos y Seremos Nosotras, ¿vale? Entonces ahí recopilábamos fotografías de mujeres y nos centramos en el fuimos, lo que fuimos en el pasado. Había mujeres lavando en el río, había mujeres esparteras, había mujeres trabajando en las fábricas, en fin. Entonces, este año vamos a por el somos, ¿vale? Y el siguiente año, sí, puede ser, iremos a por el seremos. Entonces, nos vamos a centrar en el somos. Para hacer esta exposición de este año, queremos pedir la colaboración pues de todo ciudadano que quiera participar, que nos quiera traer una fotografía pues donde se vean mujeres hoy. ¿Qué somos? Somos madres, somos abuelas, somos directoras de un instituto, ¿qué somos? Somos deportistas, somos jugadoras de dardos, somos nadadoras, ¿qué somos? Pues si quieren colaborar con nosotros, por favor que nos manden las fotografías al archivo municipal, archivo@egin.es, ¿vale? Si nos las mandan por correo electrónico, que sean en formato JPG a una buena calidad para que luego las podamos reproducir. Y si las tienen en papel y quieren que se las escaneemos, pues a partir de la próxima semana, a partir del lunes, cuando quieran que se pasen por el archivo, en el mismo momento se las escaneamos y se las devolvemos, ¿vale? Que no nos vamos a quedar con el original de nadie. Y lo que nos tienen que dar es una autorización para poder utilizar esa fotografía. Que el objetivo, como os digo, será tener una exposición en la feria que sea esa parte de qué somos hoy, qué hacemos hoy las mujeres. Un poco para dar esa visibilidad que promueven desde el Centro de la Mujer. Qué bonita iniciativa. La verdad que, bueno, pues mira, en la primera parte, en la feria pasada, pues tuvimos oportunidad de ver esas fotografías. Esta es la segunda parte, no tendremos la primera, ¿no? Ahí quedará un poco guardada, que luego habrá que verla toda junta, ¿no? Bueno, pues ya estás dando ideas, Claro, o sea que luego habrá que ver la exposición completa, ¿no? Con esas tres partes. No me parece mala idea, ¿no? Bueno, pues el archivo municipal, ya sabes, está en la Cuesta de los Caños. Ahí pues pueden pasar a que escaneen esas fotos si es que la tienen en papel y además al mismo tiempo ya pues conocen a Beatriz de persona, que es, valga la redundancia, una persona maravillosa. Beatriz, últimamente, gracias. Y yo lógicamente eso tengo que ponerlo también hoy sobre la mesa ya que estás con nosotros, sí. En la Cuesta de los Caños, yo que he tenido posibilidad de visitar en varias ocasiones el archivo municipal, siempre me ha dado la sensación de aunque lo tenéis todo muy arregladito, todo de la mejor forma posible, siempre me ha dado la sensación de ser demasiado pequeño y estar ahí pues como digo todo muy bien o lo mejor que se puede tener pero con problemas estructurales o de espacio importantes, ¿no? Sí. Últimamente se ha hablado de el posible cambio del Museo Comarcal al MUS, al Museo de Semana Santa y bueno pues dar otro uso al inmueble donde en este momento está el Museo Comarcal y ese uso, bueno pues se ha hablado en alguna ocasión que podría ser el archivo. En rueda de prensa ya nos has comentado un poco tu punto de vista, pero me gustaría que en el programa también. Sí, vale, pues yo no tengo inconveniente. Además es que creo que todo el mundo en su derecho de su libertad puede opinar lo que quiera. Que yo lo que tengo que dejar claro es, primero, que tengo que hacer lo que me mandan. Es decir, que si hay una decisión de un traslado o no tal, pues yo la acato. Más de acuerdo o menos de acuerdo. Pero en esta ocasión se da la circunstancia de que estoy de acuerdo en un posible traslado del archivo, y digo posible porque todavía no es que esté esto culminado. O sea que el archivo municipal necesita un nuevo edificio. Si a mí me dicen que el archivo comarcal se va a trasladar al MUS, pues yo dije, fenomenal para archivo, voy a ver si lo puedo pedir yo la primera. Bueno, ya te digo que no es una idea nueva ni de ahora. En anteriores corporaciones también me lo habían transmitido así
porque yo llevo haciendo informes, como os digo, una cosa son las opiniones, ¿vale? Y otra cosa son los informes técnicos que llevo presentando pues del 2005 que llevo trabajando aquí. Yo creo que lo primero que hice fue hacer un informe diciendo la situación en la que estaba la casa. Afortunadamente ahora tengo cristales y tengo un cuarto de baño, ¿vale? Al principio no existían. O sea que he tenido muchas mejoras. Pero esas mejoras personales no han sido mejoras para la documentación. Lo que yo pido es mejoras para el archivo, no para la archivera. Eso que quede claro de entrada. Entonces, hacemos todos los días unos análisis de temperatura y de humedad y no cumplimos los parámetros. Y no cumplimos muchos parámetros de muchas cosas. Y sobre todo, pues que este archivo cumplió su objetivo al principio, pero se llenó y se llenó y se llenó y se llenó hasta que hemos necesitado otro depósito nuevo, que lo tenemos en la Avenida de la Constitución, donde tenemos ya otras 5.000 cajas, que se ha ido llenando y llenando y llenando. Entonces, cuando ahora la gente nos quiere hacer donaciones, pues es que a mí me da mucha lástima cuando alguien tiene una colección de algo que creo que puede ser valioso para ella, tenerle que decir, mira, ya no te la puedo aceptar, porque no la puedo meter en la Cuesta de los Caños, que es donde estamos, donde tenemos las oficinas, porque lo de la Avenida de la Constitución es solo un depósito, no reúne condiciones para ser oficina. Sí. Entonces, sería muy apropiado tener un espacio con, por un lado, oficinas, por otro lado, sala de investigadores, porque tenemos muchísimo material para hacer un centro de investigaciones locales. Nos han ido donando mucha prensa histórica, tenemos hemeroteca, tenemos una biblioteca repartida en 3 sitios y en cajas debajo de las estanterías porque no se puede poner a disposición del público. Y además, el Museo Comarcal también tiene una biblioteca de patrimonio muy importante. Pues pensamos, ¿por qué no la agrupamos las dos y hacemos una biblioteca de patrimonio en condiciones accesible para la gente? Que vengan los estudiantes, se puedan sentar, tengan su mesa de investigadores, que podamos hacer exposiciones también en el Museo Comarcal. El archivo tiene muchos fondos de los que se pueden hacer exposiciones. Si queremos hacer una exposición de la Guerra Civil, si queremos hacer una exposición de Justo Millán, o de cualquier otra cosa, quiero decir que los archivos hoy pueden ser centros culturales dinamizadores, se puede hacer cualquier exposición, concierto, tal. Entonces, yo creo que todo eso lo puede aportar el nuevo edificio. Yo cuando oigo a la gente decir, es que se va a cerrar el edificio de Benito Toboso, digo, pues yo no es lo que tengo entendido. No creo que en la intención de nadie esté cerrar ese edificio. Y por lo que a mí respecta, pues me parece, ya en el ámbito de las opiniones, no en el de los informes, que os digo que he hecho informes en 2005, en 2008, en 2009, en 2011, en 2014, en 2017, tengo 30 informes, todos sobre el estado del edificio, del archivo, ¿no? La situación del archivo, la división en 2 depósitos distintos, la humedad, todas las cosas. Bueno, pues aparte de eso, ya entrando en el ámbito subjetivo de las opiniones, mi opinión es que ganan las 2 instituciones con estos cambios. El museo va a ganar muchísimo también, porque el museo se está haciendo un museo del siglo XXI, donde se le pueda dar al visitante una visión conjunta sobre Ellín, sobre lo mejor que Tiene Ellín, desde el Tolmo, desde los orígenes, hasta la Semana Santa. Es todo lo bueno que tiene Ellín, todo junto. No entiendo por qué la gente no quiere que esté eso, o sea, que se enseñe de esa manera. Para recibir a un visitante, ¿qué es mejor? ¿Recibirlo en el archivo que tenemos hoy? ¿Recibirlo en el Museo Comarcal que tenemos hoy? ¿O recibir a un visitante en el museo nuevo, con unas instalaciones nuevas, con unas posibilidades de conocimiento de la ciudad desde sus orígenes, agrupado en un sitio donde se le puede dar una atención y de una calidad expositiva, que es una calidad del siglo XXI? Entonces a mí me parece muy apropiado que el archivo se vaya a una casa del siglo XVIII-XIX y el museo sea un museo del siglo XXI, con posibilidad de ser ambos centros culturales, dinamizadores, donde te puedes coger a un grupo de personas y una vez que han visitado ya el MUS, una vez que tienen una idea de lo que es la ciudad, una visita
desde ahí por la plaza, por el Raval hasta el otro museo, pues recuerdo una actividad que hicimos con el grupo del Casco Antiguo, la plataforma Casco Antiguo, que fue precisamente una visita por el Raval, y estuvimos 2 horas de visita, porque hay tantas cosas que contar, se puede contar tanto de Ellín desde una plaza hasta, o sea, desde un museo hasta el otro museo, que creo que solo eso merecería la pena una visita a Ellín. Desde el punto de vista turístico se mejora lo cultural y se complementan. O sea que particularmente estoy bastante ilusionada con esta posibilidad de cambio. ¿Que luego no puede ser? Pues bueno, pues nada, pues si la archivera ya habéis visto que todos los días se dedica a sus archivos y tenemos la digitalización, los documentos electrónicos, las exposiciones, viene la feria con más exposiciones. Bueno, y nos ha hablado de los caldereros de Ribello, que para eso vamos a tener que hacer otro día otra charla, porque eso es una cosa que me gustaría explicar muy detenidamente también, que creo que la gente no conoce la importancia que ha tenido estos emigrantes de Ribello aquí a la comarca. Entonces lo vamos a dejar para otro día, me extiendo mucho. Un tema que hemos tratado en varias ocasiones en los desayunos de Solo Radio. Antonio Pérez, vamos a hacer un paréntesis. Antonio Pérez, Rolmi, buenos días. Hola, buenos días. Sabía yo que no podía faltar esta mañana. Hombre, la lástima es que estoy como estoy, si no estaría ahí. Pero yo primero, José Aurelio, y a los señores oyentes, a la primero que y señoras, que tenemos también señoras oyéndonos. Es que hay más de una. Sí, oyéndonos, has dicho señores, digo, pero también tenemos señoras. Bueno, pero es que, vamos a ver, señores oyentes es en general, yo soy antiguo. Eso de los políticos modernos, de señoras, señores, señores, señoras, que antes también se decía al principio, pero cuando dicen concejales, concejalas, bueno, todos y todas, ¿no? Sí, todos y todas. Ay, José Aurelio. Primero, pero a la primero que quiero saludar es a Beatriz, doña Beatriz, para mí es amiga, pero es doña, porque, vamos a ver, primero, Beatriz, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a ver, tú quiero que a los oyentes, porque José Aurelio y yo sabemos tus orígenes, les digas a los que no te conocen bien, hay muchos de los que me consta que han usado de tus servicios y esos te conocen perfectamente. Tú viniste de qué tierras y de qué pueblo concretamente. Venga. Mis raíces, las mías, ¿no? Sí. Pues yo de San Esteban de Gormaz, un pueblecito de Soria. Exacto. La primera vez que pisé yo Ellín fue el día que vine a hacer el examen, porque no había entrado nunca en Ellín. Sí, ya fíjate no lo que son las cosas. Claro, pero los oyentes no lo saben eso. Sí. Es verdad, no lo hemos dicho, pero a ver, como lo tenía presente de las otras veces que ha estado con nosotros, por eso no lo he dicho. Al lado, no, hombre, ya, José Aurelio, si yo no intento, hombre, Dios me libre, quitarte a ti, tú. No, has hecho muy bien. Pero, vea, está al lado, San Esteban de Gormaz, está al lado de un pueblo más fuerte que se llama el Burgo de Osma. Eso, ya está. El de Aranda de Duero. Exacto, y Aranda de Duero nos pilla muy cerca también de Castilla-La Mancha. Vamos a ver, ¿qué era Castilla la Vieja cuando tú eras pequeña y tus raíces de Castilla la Vieja? Bien, ¿he dicho bien o no? Sí. Vale, bueno. Yo lo único que quiero llamar aquí porque la protagonista, y como están diciendo cosas tan interesantes de Ellín, era felicitarte primero, dar gracias a tu carrera de que nos tocó, de que vinieses a Ellín, llegar a Ellín, porque te lo conté, y ahora lo voy a decir muy suavemente, el archivo municipal tú te lo encontraste lo que yo ya sabía. Una vez, antes de tú estar aquí, tuve que buscar, me parece que te lo conté en Petit Comité o en la radio, pero lo repito, fui yo a donde estaba el archivo municipal, en el ayuntamiento, y la persona que era un muchacho dentro que no había estudiado como tú y todo eso, el único así que lo vimos preocupado, y el muchacho hacía lo que podía. Y le fui a preguntar, no sé qué historia, a pedirle algo relacionado a lo mejor con mis temas del Rosario, de la banda, sería la banda. Y me dice el muchacho, mira Antonio, voy a hacer lo que pueda, pero tú sabes las cosas que aquí se han quemado, tú sabes las cosas que han tirado a las basuras,
pero así mismo. Me lo dijo con dolor porque tú sabes, no vamos a decir la persona, pero el muchacho me lo decía con mucho y yo me bajé. Cuando tú llegaste a Sellín y ya te conocí en la casa, que hay que decirlo, de las platiquillas, Sí, que lo sabes tú. la casa de las platiguillas, sí. que es una casa histórica, pero está muy vieja, ya lo sabemos. Y yo Sí, es una casa preciosa, es una casa que es fenomenal, una casa del centro histórico. Lo que pasa es que requeriría una renovación total, una rehabilitación y una ampliación para ser archivo. En fin, pero para ser casa de cualquiera, muy bonita. Claro, y no hay metros, no es la amplitud que tiene nuestro museo comarcal. Entonces, pues yo lo veo muy bien y doy mi voto para que se vaya, el archivo se traslade a ese sitio. Y solamente pues un poco más me queda que decir, porque lo estás diciendo estupendamente, pero una de las cosas que propongo como ellinero es, por ejemplo, que yo de EGB, lo he dicho en la radio y lo digo por donde voy, de EGB no pasé a lo mejor de la G o de la B, ¿sabes? La B, o sea, EGB de la E o de la G a la B lo llevé. En aquellos primeros estudios míos, en las escuelas nacionales, ¿sabes dónde estaban las escuelas nacionales? Ah, pues no. Habían varias, pero por ejemplo, Martínez Parra... Las del Rulo creo que eran que se dividían hasta que fueron unitarias. Había unas de niños y otras de niñas, como en el Pino, redonditas de tipo huevo. Perfecto, parecido, pero las del Rulo vi yo hacer el edificio aquel tan modernísimo, y mi padre, que era pintor de brocha gorda, a mucha honra, a ver si venís a mi casa, que yo me parece que ni José Leonio ha tenido esa atención de venir a mi casa, o si ha venido a lo mejor en circunstancias de cuando está malo, y os enseño lo de un pintor de brocha gorda, Manuel Pérez Oliva. Entonces resulta... Antonio, escúchame un segundito. Sí. Mira, me vas a disculpar, pero me tengo que ir porque tengo... Discúlpame, hablamos en otro momento, quedamos con José Aurelio y hacemos una tertulia cultural. Vamos a hacer una cosa, para valorar de cómo ha ido el Día de los Archivos, hacemos un programa pronto y hacemos una valoración. Venga, de acuerdo. No, pero termino dándole trabajo, dándole deberes a Bea. Venga, rápido. Las minas de azufre... que no se nos pase por lo alto, que cuando yo estudiaba decía en Ellín, de la región de Murcia, minas de azufre, y ya está. Sí, y que sepáis que ahora mismo hay muchas personas que están haciendo trabajos de investigación muy serios sobre las minas. Qué bien. Pues me alegro. Vea, con mi voto también el archivo, pero también hacerte hija adoptiva de Jim. Buenos días. Venga, gracias. Adiós. Buenos días. Es que lo tenemos que dejar aquí porque a y media tenía que haber despedido ya a nuestra invitada. Y fíjate ya que son menos 10 prácticamente. Sí. Muy rápido, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y quedamos en eso. Hacemos muchas gracias a vosotros. Hasta otro día, gracias. Hasta luego. Bueno, al final la despedida ha tenido que ser un poquito así, de aquella manera. Pero seguro que les ha resultado muy interesante el programa de hoy. Si se han incorporado tarde, ya saben que tienen posibilidad de escuchar otra vez el programa desde el principio y de forma íntegra a partir de las 2 y poquitos minutos tras el informativo central Primera Plana, a eso de las 2 de la tarde, digo. Y ahora pues la invitación, por supuesto, a que sigan disfrutando del resto de nuestra programación. Interesantísima, como siempre, intentamos que sea nuestra tertulia hoy, porque esta es nuestra máxima en los desayunos, hablar de todo y de todos. Y en este día, pues dedicado a una jornada pues un tanto especial, que es el Día de los Archivos, y en este caso, bueno, pues el día 9, nosotros lo pasaremos al viernes día 8 con esa actividad principal de la que nos hablaba Belén Esteban. Claro, la prisa de la despedida. Beatriz Esteban. Bueno, lo dicho, que sigan con nosotros y por supuesto les mantendremos informados de este Día de los Archivos. Mañana más. Hasta entonces. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio.
De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Centro Médico Ellín te ha ofrecido los desayunos de Solo Radio. Somos centro de referencia de accidentes laborales, estando concertados con mutuas y compañías de seguro. Contamos con equipo de traumatólogos, psicólogos, peritos y fisioterapeutas que procuran una rápida recuperación ante un accidente. Además, en Centro Médico Ellín realizamos reconocimientos médicos para conductores, permisos de armas, animales peligrosos, grúas, embarcaciones y seguridad privada. En Ellín nos tienes en calle Cerdá Martí 12 y en Tobarra en Avenida de la Constitución 20. También en nuestra web y Facebook. Centro Médico Ellín. En precio y experiencia no tenemos competencia. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.